Rescaté al cachorro de lobo que mi hermana mayor había torturado hasta casi matarlo. Por gratitud, se convirtió en mi sombra, un guardaespaldas fiel que nunca se apartó de mí. Ethan me tomó de la mano y juró: «Tu vida es mi vida, mi señora». Pero más tarde, cuando el reino cayó, las fuerzas rebeldes asaltaron la capital. Ethan me abandonó para proteger a su querida hermana, mientras se abrazaban a caballo. Soporté la brutalidad de los rebeldes. Al abrir los ojos, volví al día en que conocí a Ethan. Esta vez, no lo salvaré. Pero entonces Ethan se puso furioso con los ojos inyectados en sangre, mientras me gritaba: «¿Por qué? ¿Por qué no me elegiste?». Las fuerzas rebeldes asaltaron la capital, derrocando la dinastía de la noche a la mañana. El joven lobo que había permanecido a mi lado durante 3 años se reveló de repente como el general enemigo. Me arrancaron la ropa con saña. Abrí los ojos con desesperación y vi a Ethan, con su armadura ahorcajada sobre su caballo de guerra. En sus brazos estaba sentada mi hermana mayor. Mientras el dolor me invadía, las lágrimas caían sin querer mientras exigía respuestas. «Ethan, te he tratado bien. ¿Por qué me harías esto? Me duele mucho, sálvame, Ethan». Su rostro permaneció impasible mientras desenvainaba su espada y cortaba la tela donde yo aferraba su abrigo. Primero Ethan me encontraba repulsiva, su voz era cortante como el hielo. «Si no fuera por tu entrometimiento celoso, Vanessa y yo no nos habríamos separado durante todos estos años». Vanessa menospreciaba a las hijas ilegítimas como yo, una y otra vez. Me azotaba hasta dejarme cubierta de heridas, regodeándose con satisfacción. «Basura de baja cuna, entrega a ese hombre bestia». En ese instante el brillo asesino en sus ojos lo dejó claro. Vanessa quería a Ethan muerto, así que lo protegí con el corazón en la garganta. Incluso me arrodillé frente al estudio de mi padre toda la noche, rogándole que dejara a Ethan unirse al ejército. Se me secó la garganta. «Ethan, solo lo hice para protegerte. Pensé que él me salvaría. Ingenuamente creí que al menos compartíamos lazos familiares. Si no amor». Sin embargo, me hirió el hombro con su espada y se fue con su hermana legítima en brazos. La hermana mayor sollozó en sus brazos. Él la consoló con ternura. «No tengas miedo, Vanessa, tu hermano mayor te llevará a casa». Cuando me torturaron hasta quedar irreconocible, Vanessa finalmente apareció, vestida de seda bordada en oro. Entró con el apoyo de su criada, cubriéndose la nariz. «Hermana Laura, espero que no haya sufrido demasiado». Como hermanas, anhelaba visitarlas antes, pero Ethan me adora. Y con mi delicado estado por el embarazo, apenas pude levantarme de la cama hasta hoy, a mitad de frase. Se tapó la boca con un pañuelo. Noté la suave curva de su abdomen. Los rumores en palacio dicen que el general Ethan está completamente entregado a su nueva esposa. Negoció todos sus honores militares con el emperador a cambio de permiso para casarse con la hija mayor. Te lo dije hace mucho tiempo, hermana, no debiste haber salvado a esos miserables orcos. Por mucho que suplique por ti ahora. Ethan está decidido a matarte, pero admito que tu juicio fue acertado. Nunca pensé que llegaría a general. Supongo que te debo las gracias por eso». La voz de Vanessa se mantuvo débil y débil, aprovechando el momento en que no había nadie. Me apretó el cuello con ambas manos con una fuerza brutal, obligándome a abrir la boca. Sentí que me vertían una copa de vino envenenado en la garganta. Una agonía me invadió por completo, como si innumerables insectos venenosos se arrastraran bajo mi piel. En mis últimos momentos, antes de que la oscuridad me envolviera, vi a Ethan corriendo a cubrirle los ojos a mi hermanastra con las manos. Mi muerte fue demasiado espantosa, con sangre manando por todos los orificios. Le aterraba asustar a quien lo era todo para él. «Silencio, no mires, no debemos asustar a nuestro hijo». Mi cuerpo se enfriaba cada vez más y también mi corazón. Por fin comprendí lo tonta que había sido. En las noches de tormenta, cuando retumbaban los truenos, le rogaba a Ethan que se quedara conmigo asustada. Él solo creaba distancia entre nosotros y me explicaba fríamente: «Señorita, debe haber decoro entre amo y sirviente. No me ponga en esta difícil situación». Le revolví el pelo con una risa. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Solo llámame hermana». «Solo ahora lo entiendo».
El chico que me había llamado hermana incontables veces me despreciaba profundamente. Todo lo que hacía era para preservar su pureza para Vanessa. Era tan tacaño que ni siquiera me daba un abrazo. Una oleada de dolor insoportable me invadió mientras luchaba por abrir los ojos. Allí estaba Vanessa, blandiendo su látigo con arrogante dominio. Crack, otro latigazo me azotó. Esto es lo que te pasa por defender a ese hombre lobo. No te creas la dueña de esta casa solo porque papá te trajo de vuelta. Tal como lo recordaba, Vanessa me ha odiado desde que éramos niñas. Su madre era la esposa legítima. Mientras que mi madre biológica era solo una criada que lavaba los pies en la habitación de la dama. Una noche, cuando el amo estaba borracho, la abusó sexualmente. Y así me concibió y me dio a luz. Vanessa es la niña de los ojos de la familia Reginald. El día de su nacimiento estuvo marcado por presagios celestiales. Y la adivina declaró que ella llevaba el destino de un fénix. Estaba destinada a casarse con el heredero del príncipe heredero. Sin embargo, desde mi nacimiento fui abandonada y criada en una finca remota. Hasta el año en que cumplí 15. Durante una cacería, el heredero del príncipe heredero cayó de su caballo asustado y se rompió una pierna. Y así, quien tenía más probabilidades de heredar el legado se vio desesperado. Vanessa montó en rabietas, amenazó con suicidarse y se lamentó por no casarse con un inválido inútil. Así fue como me llamaron de vuelta de la finca. Para ocupar el lugar de Vanessa en el matrimonio concertado. Me pellizqué con fuerza, confirmando que realmente había vuelto a ser yo a los 15 años. Nada de eso había sucedido todavía. Me sentí abrumado de alegría. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Dejé de fingir. Ni se te ocurra delatarle a papá. Me sequé el sudor de la cara y me giré para ver a Ethan, de 13 años. Vestía ropas vastas y andrajosas, con la espalda desgarrada. No le quedaba ni una sola parte intacta del cuerpo. Sus orejas peludas colgaban flácidas. Empapada de sangre. Esta vez capté la mirada de Ethan hacia Vanessa. Asco. Resentimiento. Agravio. Y la profunda adoración y anhelo en sus ojos. Esto era algo que mi yo del pasado jamás había notado. Siguiendo su mirada, Vanessa permaneció inmersa en la luz del sol. Su piel blanca brillaba con un brillo de porcelana. Su elaborado peinado manchú enmarcaba una expresión feroz que realzaba aún más sus rasgos. En su vida pasada, Ethan no logró arrodillarse correctamente como escabel humano de Vanessa, lo que provocó que los zapatos de Vanessa se ensuciaran de barro, por lo que recibió una brutal paliza. Me vi reflejada en el frágil Ethan. No soportaba verlo golpeado. Así que esta vez intervine para salvarlo. El chico giró la cabeza y me miró a los ojos. Enderezó la espalda. Y vi anhelo en sus ojos. Claramente todavía soy un niño con una inocencia infantil. El solo recuerdo de la mirada gélida y resentida de Ethan antes de morir me da escalofríos. No seré tan insensato como para volver a intentar salvar a un desgraciado desagradecido. Hermana mayor, este es tu sirviente. Trátalos como mejor te parezca. Vanessa estaba atónita. En cuanto escuchó mis palabras, se le encogieron los hombros. Su rostro palideció mortalmente sin mirarme 2 veces. Me apresuré a volver a refrescarme. La criada Lottie me peinó con destreza y me maquilló con rapidez. Me puse un atuendo sencillo y discreto. Luego le entregué la ropa sucia y manchada de sangre a Lottie. Tíralos, señorita. Este es tu vestido favorito. Ya está roto. Además, ya no necesitaré este vestido. Bajé la mirada para echarle un último vistazo. De ahora en adelante ni este vestido ni Ethan, todo eso pertenece al pasado, los borraré de mi vida. Hoy el emperador decretó el matrimonio entre la heredera Reginald y el heredero del príncipe heredero. En mi vida pasada, no pude ver a mi padre por una discusión con Vanessa, en un ataque de ira. Mi padre culpaba de todo a mi madre biológica, Clara. Mi primera esposa aprovechó la oportunidad para oprimirla. Al cortarle la medicina, mi madre también fue asesinada deliberadamente a sangre fría. Una sola decisión equivocada me costó la vida de la persona más querida. Esos años se ahogaron en lágrimas.
Ethan siempre se colaba por el muro para comprarme figuritas de azúcar. Me llevaba volando a la azotea para contemplar las estrellas. En ese momento dijo: hermana mayor, Ethan quiere ser tu única familia. Me vestí y me dirigí al recibidor. Justo al entrar al patio vi al hombre en silla de ruedas junto al estanque. Su atuendo era sencillo pero refinado, y a primera vista desprendía una discreta elegancia. Me di cuenta de que era el nieto imperial, Teodoro. Pero de repente su silla de ruedas perdió el control y se precipitó al agua. En el momento crítico logré sujetarlo. Suspirando de alivio, perdí el equilibrio y caí justo delante de él. Su rostro aterrizó de lleno en su regazo. «Bájate». La voz del hombre se volvió gélida. Se rumoreaba que Teodore se había vuelto cruel desde que perdió el uso de las piernas. Levanté la vista con cautela y observé su apariencia. Sus rasgos cincelados estaban enmarcados por unas cejas afiladas como espadas y unos ojos color flor de durazno ligeramente respingados. Aunque sus labios se curvaron en una sonrisa, ni un rastro de calidez llegó a sus ojos. ¿Intenta que lo maten? Teodore debe sobrevivir. Es mi única oportunidad de cambiar las tornas. Me puse de pie con las manos en las caderas, burlándome de él con una mirada de desdén. Oye, revolcarse en la autocompasión no es lo que hace un hombre de verdad. Teodore se sentó rígido en su silla de ruedas. La tensión se reflejaba en su rostro. ¿Así que eres mi futuro esposo? ¡Qué guapo eres! Observé con impotencia cómo el rubor subía hasta las orejas de Teodore. ¿Te casarías conmigo? Soy la segunda hija de la familia del duque. Me llamo Crabapple. Antes de que pudiera terminar de hablar, unas manos heladas me rodearon. Ethan apareció ante mí sin previo aviso. Sus pies descalzos estaban desgarrados y ensangrentados. Huellas de sangre marcaban todo su camino. Sus labios estaban pálidos y su cuerpo se balanceaba. Sin embargo, sus ojos ardían ferozmente mientras me miraban fijamente. Señorita segunda jovencita, lléveme de vuelta con usted. Haré lo que me pida. Había una inexplicable certeza en su tono. Ethan sabía perfectamente que lo elegiría. Ser nuevo en la casa y tener un corazón blando me convertía en una presa fácil. Así fue como me convertí en su herramienta de supervivencia en nuestra vida pasada. Ni siquiera había expresado mi negativa. Teodore habló con la imponente presencia de un superior. Ella es mi prometida. ¿Quién eres tú para dirigirte a mí, sirviente? Ethan quedó sorprendido. Tartamudeó un buen rato. Pero no le salieron las palabras. Es solo un hombre bestia que mi hermana mayor recogió, Teodore. Sintiendo celos, las cejas fruncidas de Teodore se relajaron, iluminándose de alegría. Resopló 2 veces antes de preguntar: ¿qué era esa palabra que acabas de decir, manzano silvestre? Como la flor del manzano silvestre. Ni idea. Su descaro me dejó sin palabras. La palma de Teodore estaba abierta ante mí. Tracé los caracteres con cuidado. ¿Qué haces ahí parado? ¿No se suponía que íbamos a hablar de la boda en el recibidor? Empujé a Teodore hacia adelante. Al pasar junto a Ethan, sus dedos rozaron ligeramente el dobladillo de mi manga. Quiso agarrarme, pero no se atrevió. Al final, solo pude temblar en las comisuras de los labios, agarrando el aire. Al final, seguí soltando esas palabras. Toma la medicina si quieres vivir. Teodore y yo permanecimos en silencio todo el camino. Habló bruscamente con un tono cargado de una frialdad y un sarcasmo sin precedentes. Salvarías a cualquiera, ¿verdad? Fingí reflexionar un buen rato, casi riéndome de su expresión visiblemente celosa. Claro que es diferente. Eres mi esposo. Teodore apartó la mirada, incómodo, pues se ponía nervioso con facilidad. Tras despedir a Teodore, mi padre se mostró satisfecho con mi actuación, pues le había ayudado a resolver un problema importante, preservar la reputación de nuestra querida hija y de la familia Reginald, para que nadie pudiera murmurar al respecto. Solo le pedí una cosa, padre. Por favor, llame al médico para que atienda a mi madrastra. Lleno de alegría, accedió con entusiasmo. Esta vez, por fin logré salvar a mi familia. Mientras caminaba de regreso a mi patio, a lo lejos, vi a Ethan desplomado en mi puerta, a pesar de su fiebre.
Su agarre seguía firme, aferrándose a mi mano sin soltarla. Manzano silvestre, Ethan me llamaba así con cariño en su vida pasada. Pero ahora solo me llena de asco. Perdido en un sueño desconocido, lágrimas rodaron inesperadamente por su rostro dormido. ¿Por qué llora? ¿Por qué hay que llorar? Este dolor no es nada comparado con lo que soporté en mi vida pasada. Hice que lo enviaran de vuelta a casa de mi hermana mayor. ¿Acaso Ethan no me odia por separarlos? Esta vez, le haré un favor. A ver qué tal van las cosas sin mí. Observa cómo se desarrolla su épica historia de amor. Pero al día siguiente oí a los sirvientes susurrar. Dicen que la joven ama casi mata a golpes a ese lobo. Lo dejé aferrado a la vida por un hilo. Así que de repente se puso furioso y empujó a la joven al agua, dejándole una fea herida en la frente. Lo sabía. Es típico de Ethan. Solo quería usarme como escudo. Pero si nadie acudía a rescatarlo, se convertiría en un perro rabioso, atacando a cualquiera que se le cruzara en el camino. Ethan sobrevivió contra todo pronóstico. Tras desaparecer durante más de medio mes, reapareció ante mí. Se quedaba a distancia observándome ir y venir constantemente. Me recordaba nuestra vida pasada juntos. Cuando Ethan era mi guardia personal, siempre mantenía la distancia, pero aparecía al instante cuando yo estaba en peligro. En nuestra vida pasada, se volvió cada vez más robusto bajo mi cuidado. Pero ahora, sin la comida que solía compartir con él, Ethan pasa todo el día encerrado en el establo, reducido a piel y huesos tras una grave enfermedad. Pasé un mes tranquilo en la mansión. Vanessa vino a buscarme. Contrató a una matrona para que me enseñara la etiqueta correcta, a hacer reverencias, servirte y atender a los demás. Vivir en el campo te ha vuelto grosero. Recuerda que te casarás como representante de la familia Reginald. No nos avergüences. Pronunció un discurso que parecía genuinamente bien intencionado por mí. Aún así, siempre critica mis defectos. Cuando practicaba servirle té, me arrojó agua hirviendo directamente. En cuanto a Ethan, se dice que a Vanessa le gustó su determinación implacable y su valentía temeraria al despertar, así que se convirtió en su guardián de la sombra. Hizo que la anciana me pinchara la mano con una aguja. Ethan me la entregó. Jovencita, deberías descansar si estás cansada. Déjame encargarme de la disciplina, dijo Vanessa con una mirada cómplice. Esta es mi hermana. Y lo hago por tu bien. Claro que necesito vigilarte personalmente. Un paso en falso en el Palacio Imperial podría costarte la cabeza. Este pequeño dolor de ahora es solo para darte una lección. Se sentó recatada en la silla, comiendo los pasteles que había hecho cola toda la mañana para comprarle. Hice una reverencia obediente. Gracias, hermana mayor. Esos pequeños tormentos no eran nada que no pudiera soportar. Habiendo vivido 2 vidas, conocía a Vanessa demasiado bien. Nada le gustaba más que mi sumisión, mi deferencia a su superioridad. Vuelve afuera y sigue arrodillado. Me dolían las manos al verlo susurrar íntimamente. Vanessa Seng me lo ponía difícil a propósito, así que permanecí arrodillado en la puerta durante 4 horas. Ya había anochecido por completo y una ligera llovizna empezó a caer en el cielo. La lluvia traía un frío que calaba hasta los huesos. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, unas manos fuertes me sostuvieron. Era el familiar aroma a sándalo. Al levantar la vista, vi a Ethan sosteniéndome un paraguas. Había crecido un poco durante este tiempo. La joven ama está dormida. Deberías irte ya. Me levantó con fuerza y me puso el paraguas en la mano. No quiero tener nada que ver con él y mucho menos deberle algún favor. La densa cortina de lluvia reflejaba mi vida pasada. 3. La capital cayó en un día lluvioso. 2. Ethan me hizo compañía jugando al ajedrez en casa, pero se fue inmediatamente después de recibir el mensaje de la paloma mensajera. Ese día, le supliqué con ansiedad. Ethan, me da miedo estar solo. Por favor, no te vayas, ¿de acuerdo? Dudó un buen rato antes de finalmente rechazarme. Su mano cálida me alborotó el pelo mientras sonreía con ternura. Pórtate bien, que traeré esos famosos bollos de carne del lado este cuando regrese. Así que esperé y esperé ese día.
Cuando los rebeldes derribaron la puerta, huí desesperado a las calles. Justo cuando vi a Ethan a punto de pedir ayuda, me abandonó con frialdad. Su corazón y sus ojos solo se posaron en su hermana legítima. En nuestra vida pasada, siempre se hacía el amante devoto. Lo mismo ocurre con esta vida. Le dije con frialdad, Ethan, aunque muera aquí, no es asunto tuyo. Oh, parece que mi hermanita no se ha arrodillado lo suficiente como para cansarse. ¿Por qué estás de pie? Bostezó. Este tiempo da mucho sueño. Mabel, vigílala. Permanece arrodillada hasta que se cumple la hora completa. Esa es la regla en esta casa. Sin embargo, Ethan se empecinó en permanecer inmóvil esta vez, negándose a irse. Ethan, me estoy congelando. Ven a calentarme. Las mejillas de Vanessa se sonrojaron mientras hablaba con un tono juguetón y coqueto. De repente me di cuenta de lo mucho que Vanessa se había unido a Ethan sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, es ella quien valora la jerarquía por encima de todo. Una hija bastarda como yo. Un hombre lobo bestia como Ethan. Somos lo más bajo de lo bajo. Sin embargo, ahora Ethan desafió sus órdenes. Sorprendentemente impasible, lo aduló con tímida sumisión. Ethan, eres mi guardián de las sombras. ¿Recuerdas tu juramento? Prometiste protegerme siempre. A mitad de la conversación, salió disparada del alero hacia la lluvia torrencial. La expresión de Ethan cambió al instante al abrazarla con fuerza. No está bien de salud, señorita. No te resfríes. Vanessa rodeó el cuello de Ethan con ambos brazos. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Llámame Vanessa. Entendido. Su cálido aliento le hizo cosquillas en el lóbulo de la oreja, tiñendo las orejas del chico de rojo. Cuando sus miradas se cruzaron, Vanessa esbozó una sonrisa triunfal. Esa sonrisa tan particular. Solo la había visto cuando llevaba la exquisita horquilla que le regaló su majestad la reina. Ahora actúa como si hubiera robado un tesoro envidiable para presumir. Junto con eso llegó una advertencia depredadora. Solo hay una explicación posible. Se me ocurrió. Vanessa Seng también había renacido. El día de mi boda con el nieto del príncipe heredero llegó como estaba previsto. Antes de subir al sedán nupcial, Vanessa Seng fingió llorar de mala gana mientras me abrazaba. Aún así susurró palabras que solo nosotros dos pudimos oír. Clara permanece en la mansión. Si no obedecen ni cumplen con sus deberes. No puedo garantizar su seguridad. Apreté los puños mientras todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Nunca quise tocar a Vanessa en esta vida, pero ella me obligó. Podía notar que la renacida Vanessa Seng se impacientaba cada vez más. Le suplicó desesperadamente a su padre que alistara a Ethan en el ejército. Ansiaba verlo triunfar, al como él había sido su protector en su vida pasada. Además, Vanessa intentó obligarme a envenenar la comida del príncipe heredero. Las drogas que me obligó a tomar podían acumularse y causar palpitaciones fatales, y Wei perdía su pilar de fuerza. Los rebeldes encontraron la oportunidad perfecta para invadir. Asentí con fingida obediencia. Vanessa sonrió satisfecha ante mi actitud débil e indecisa. Esa noche, Theodore me levantó el velo de novia. Habían pasado más de 2 meses desde nuestra última vez, y esta vez, la expresión del hombre era gélida. Ni siquiera se molestó en fingir. La familia Reginald te envió para acercarte a mí. ¿De verdad creías que sería tan estúpido? Me agarró del cuello con la mano. Y sentí que el aire en mi tráquea se iba diluyendo poco a poco hasta volverse doloroso. Pero no tenía miedo. Simplemente lo miré con calma. Apuesto a que Theodore no me haría daño. Porque en mi vida pasada, cuando los soldados rebeldes me atacaron, él fue el primero en encontrarme, lo que me dio la oportunidad de escapar y buscar a Ethan. Se desplomó torpemente de su silla de ruedas y me protegió con su cuerpo, recibiendo cada puñalada dirigida a mí. La sangre de Theodore se acumulaba en el suelo, mezclándose con la lluvia hasta que solo pude verla carmesí. Le rogué entre sollozos que me acompañara. Simplemente extendió la mano y me secó las lágrimas con suavidad. No llores, corre, o mi sacrificio será en vano. Vive bien por mí, manzano silvestre con su último aliento.
Me empujó hacia adelante con todas sus fuerzas. ¿Cómo podría alguien tan justo y bondadoso dañar a un inocente? Al ver mis ojos enrojecerse por las lágrimas, Theodore maldijo en voz baja y me apartó de encima. Un hombre como él estaba destinado a ser un gran gobernante. Pensarlo me llenó de profundo arrepentimiento y tristeza, al tener una segunda oportunidad. Decidí unir fuerzas con Theodore con una sonrisa. Apoyé la mano en su hombro. «Aún no te atreves a matarme». Theodore se levantó furioso, sujetándome con fuerza repentina, mis dedos enredados en su cabello. Alguien me dijo que te matara, pero no me atreví. Theodore se quedó atónito ante mi franqueza, sus ojos oscuros e insondables. Muchos en este palacio desean mi muerte. Sin embargo, nadie lo ha logrado hasta ahora, comentó con una sonrisa sardónica. La gran mano de Theodore se apretó aún más alrededor de mi cuello. No me harás daño porque puedo curarte las piernas, Theodore. ¿De verdad te conformas con vivir tus últimos días en este estado miserable? Incriminada y olvidada, la dinastía se tambalea al borde del colapso. El pueblo de Great Way te necesita, Su Alteza. Me arrodillé ante él y en esa mirada fija, capté un destello de emoción en los ojos de Theodore. Su mirada escrutadora se detuvo en mí antes de esbozar una sonrisa repentina. ¡Qué intrigante! ¿Por qué me ayudarías, tu solitario príncipe? Esa sonrisa encajaba a la perfección con el rostro de Theodore de nuestra vida pasada. En el último festival de los faroles, esta humilde doncella apenas vio fugazmente a Su Alteza. Sin embargo, esa sola mirada me cautivó para siempre. La luz parpadeante de las velas danzaba mientras Theodore extendía la mano para desatar mi vestido de novia. Su mirada se detuvo con intención juguetona, mientras que bajo las sábanas, su mano comenzó a descender lentamente hacia mi ropa interior. Un repentino escalofrío me recorrió el cuerpo con escalofríos. Hundí la cara en el pecho de Theodore. Sin previo aviso, un dolor agudo me atravesó el hombro cuando Theodore hundió sus dientes en mi carne, dejando una hilera perfecta de marcas. Prométeme esto y no te irás esta noche. En los días siguientes, Theodore y yo vivimos tranquilos en el patio, esperando el momento oportuno. Theodore seguía pasando el día cuidando pájaros y peces. Al anochecer, fingimos dormir vestidos. Una tenue luz titilaba en el estudio. El resplandor ámbar iluminaba su perfil. Apretó la mandíbula con fuerza. Escribía documentos militares con trazos precisos. A su lado, yo en silencio molía tinta para él. A veces estaba tan agotado que se quedaba dormido en su escritorio. Le cubría los hombros con una manta ligera y sin hacer ruido. No podía evitar alisarle las arrugas del entrecejo. Así pasó medio año, y el verano llegó sin darnos cuenta. Theodore y yo estábamos chapoteando junto a la piscina. «Basta ya. Vas a hacer que ese pez explote». Theodore levantó una ceja, señalando al pez en el agua cristalina. ¿A quién te recuerda? Como a alguien que parece que le va a estallar la cara al comer. Furioso, di un pisotón y le eché un puñado de agua. El agua le empapó la ropa por completo. Theodore permaneció imperturbable. Kane. Tráeme ropa limpia para cambiarme. Después de que el eunuco que estaba detrás de él se retirara, Theodore arrojó la flor de loto al suelo furioso. Qué audaces son, llegando incluso a mis aposentos. La sonrisa juguetona se desvaneció del rostro de Theodore, reemplazada por una solemne gravedad. A lo lejos el resplandor del atardecer, que se desvanecía, bañaba el sendero del palacio. Theodore me entregó los pasteles de flor de durazno que había comprado hoy fuera del palacio. Me preguntó: manzana silvestre. Se avecinan vientos de cambio. ¿Tienes miedo? Me acurruqué en sus brazos con Su Alteza aquí. ¿Qué tengo que temer? A finales de marzo los bárbaros del norte invadieron. Mientras tanto, llegó la noticia de que la enfermedad de Su Majestad había llegado a un punto crítico. El pánico se extendió al instante por todo el palacio y sus alrededores. Una concubina desesperada se quitó la vida dentro de los muros del palacio. Nunca en mi vida imaginé que este día llegaría tan pronto. Le estaba enseñando a Theodore el sobrebordado que le había hecho cuando irrumpió en mi puerta. Estaba empapado en sangre, con gotas carmesí cayendo al suelo. Su Alteza. Di un grito ahogado.
Me tapó la boca con la mano. Tu padre se ha rebelado. El general Arnold sigue de regreso a la capital. Padre, por fin me he dado cuenta de que no fue solo Vanessa quien conspiró con enemigos extranjeros. Fue el apoyo de Reginald lo que le dio la audacia de actuar con tanta imprudencia. Han asesinado al emperador. Y me están incriminando. Los guardias del palacio me están buscando ahora mismo. Mis ojos ardían con lágrimas contenidas al contemplar sus heridas inflamadas. Si tienes miedo, vete. Es tu padre. Ni siquiera un tigre feroz devoraría a su propio cachorro. Cuando llegue el momento simplemente niega cualquier conexión conmigo. Furioso le golpeé el pecho mientras lágrimas calientes corrían sin control. Teodore. ¿Así de poco me tienes? No me voy. Te sacaré del palacio. Está bien. Me miró fijamente por última vez antes de desmayarse. Si sobrevivo me aseguraré de que no te falte de nada. Justo antes de que cerraran las puertas del palacio, vendí mis joyas y le di al eunuco algo de plata. Su rostro se iluminó con una sonrisa. En ese caso, con gusto le haré este favor, mi señora. Escondí a Teodore en el carro de excrementos del palacio al salir. Es un maniático del orden. Si se enterara, se pondría furioso. Pero ahora parece que se ha desmayado de dolor. Vestida con ropa de sirvienta común, seguí el carruaje por el camino del palacio. El carruaje estaba a punto de cruzar las puertas del palacio. Al pasar el ornamentado palanquín, el viento levantó la cortina, revelando el rostro de mi hermana mayor. El tiempo solo había realzado su esplendor. Su piel de porcelana y su porte elegante denotaban una comodidad privilegiada. Espera. Detente ahí, querida hermana. Ha pasado tanto tiempo. Clara, la de la mansión, te ha extrañado muchísimo. Se asomó con la ayuda de su doncella. ¡Ay, Dios mío! Salí tan deprisa hoy que olvidé traer un cojín para las rodillas. Tendrás que arreglártelas tú en la mansión. Estabas bastante acostumbrado a que te atendieran. Tragándome la humillación, me arrodillé y me apreté contra el suelo, sintiendo el polvo adherirse a mi cara, recordando a Teodore aún dentro cubierto de sangre, esperando atención médica. No podía permitirme ofender a Vanessa. Sus zapatos de plataforma se clavaron sin piedad en mi columna, presionándome con crueldad deliberada. Gracias, querida. Estoy embarazada y no debería moverme mucho. Al levantar la vista noté que Vanessa había engordado bastante, su barriga redondeada sobresalía visiblemente incluso a través del vestido holgado, una mujer lobo con reflejos fulgurantes. Ethan ascendió rápidamente de rango y se convirtió en general a una edad notablemente joven gracias a la mentoría de su patrón. Solo llevaban 6 meses casados, y ella ya estaba embarazada. Ethan, lo llamó Vanessa de repente. Siguiendo su voz, apareció un hombre alto con uniforme militar, al frente de un escuadrón de soldados. 2 años habían cambiado a Ethan, ya no era el chico imprudente. Era más alto, más moreno, con un aire de severidad endurecida. Sin embargo, en el momento en que sus ojos se posaron en Vanessa, su mirada se suavizó al instante, como el hielo que se derrite tras un largo invierno. Temiendo que descubrieran a Teodore, me retiré en silencio, deteniéndome. ¿A dónde se dirigiría la princesa heredera a estas horas, con los asesinos reportados en palacio? Todas las idas y venidas requieren una inspección estricta, querida hermana, no me culpes por ponerte en esta difícil situación. Vanessa se plantó elegantemente ante mí, con los ojos brillando con cálculo y anticipación. Mi señora, tengo asuntos urgentes que atender. A Vanessa siempre le gustaba ver a la gente humillarse, así que caí de rodillas y le supliqué sin reservas. Mi doncella principal Hilda ha fallecido, sabes que era como una familia para mí y ahora debo prepararla para el entierro. Ethan habló de repente desde un lado, su tono imparcial y desapasionado. Su Alteza, por favor cumpla con el protocolo, será registrada. 2 asistentes se adelantaron para realizar la búsqueda. Cuando sus manos se acercaron a mis mangas, comencé a sudar frío. Esta era la carta que Teodore me había deslizado antes de perder el conocimiento. Había insistido repetidamente en que debía llegar a las manos del gran general. En el momento crítico, instintivamente levanté mi mano, revelando la cicatriz en mi muñeca. Ethan se congeló cuando vio la cicatriz en mi muñeca. De repente les gritó a los soldados que se detuvieran, porque en nuestra vida pasada,
Ethan apenas había regresado del campamento militar, estaba tan enamorada de nuestro tiempo juntos que lo molesté para que me llevara al campo, inesperadamente. Nos encontramos con asesinos y tomé un cuchillo para él, la herida dejó una cicatriz permanente, desde entonces Ethan trazaría suavemente la cicatriz en mi mano con tierno pesar, dijo, hermana, prometí encontrarte la mejor medicina de toda la tierra, pero al final, fue él quien me dejó maltrecha y rota muriendo en agonía, que amargamente irónico finalmente se permitió que el vehículo pasara, fingí no notar la mirada de Ethan, me incliné ligeramente y subí al auto, mi apuesta dio sus frutos, Vanessa había conservado recuerdos de su vida pasada, incluso si Ethan no podía recordarme completamente, quedaban fragmentos de memoria, por eso no pudo decidirse a detenerme y dejarme ir. Después de viajar lejos del palacio, saqué a Theodore del carruaje. Su dolor era tan severo que sus labios palidecieron, si continuamos a este ritmo, Theodore no sobreviviría hasta que llegáramos a nuestro destino, así que lo arrastré a una granja cercana. La anciana de cabello blanco sacó todos los huevos de su casa. ¿Fuiste herido por esos rebeldes afuera? Con el mundo sumido en el caos estos días, simplemente ya no podemos sobrevivir. Mirando las vastas cosechas marchitas fuera de la ventana, recordé esa era turbulenta de mi vida pasada, la gente fue desplazada, las mujeres obligadas a entrar en burdeles militares, viviendo en una agonía insoportable pero negada incluso la liberación de la muerte. Apreté mi agarre en la mano de Theodore. En esta vida, Theodore debe sobrevivir. Con su brillantez, capacidad y ese corazón compasivo suyo, seguramente se convertirá en un gran emperador. Theodore recuperó la conciencia 5 días después, sintiendo el toque en mi rostro, me desperté llorando y me aferré a él. Has tenido tantas fiebres últimamente, tenía miedo de que pudieras morir. Su mirada era tierna mientras me palmeaba suavemente la espalda. Aún no estoy muerto, pero podría estarlo pronto si sigues aplastándome. Me aparté de él avergonzado. El día que Ethan vino a buscarme con sus hombres, estaba preparando medicina en el patio, el pueblo estalló en caos. Se lamentaban mientras otros huían con bultos en sus espaldas, el frasco de medicina que sostenía se me resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo, rebusqué en el cobertizo por el hacha, luego ayudé a Theodore a salir, y lo subí a su caballo. Theodore estaba siendo tan terco como un niño, seguía repitiendo Crabapple, no me iré, Su Alteza debe irse, no puedo irme, pero debe hacerlo. Un silencio desolador cayó mientras los guardias imperiales rodeaban la casa. Crabapple, apártate, no te haré daño. Me giré para ver a Ethan vestido de negro, su espada goteaba sangre como el mismísimo rey del infierno, esa mirada tenía la escalofriante familiaridad del terror, lo sabía, Ethan de mi vida pasada ha regresado. Agarré un cuchillo de carnicero y protegí a Theodore, gritando, ¿cómo te atreves? Dañar al heredero imperial es traición, castigado con la muerte. Ethan me sonrió y ladró órdenes, soldados, Theodore ha cometido traición, 100 cuentos de oro para quien me traiga su cadáver. Cuando terminó de hablar, las cuchillas volaron por el aire, rápidamente me giré y protegí a Theodore en mis brazos. Un dolor agudo me atravesó cuando algo hirviendo goteó sobre mi cara. Crabapple, ¿estás loco? ¿No sabes que todos se las arreglan solos cuando ocurre un desastre? Entonces Ethan vino tropezando hacia mí, y me abrazó. Crabapple, nunca quise lastimarte. Pensé que lo esquivarías, no te preocupes, me aseguraré de que te recuperes. Su voz tembló sin mirar a Ethan, reuní mis fuerzas para levantar una mano y limpiar las lágrimas de Theodore. Su Alteza, no debe llorar, la gente necesita a su salvador. Guarde sus lágrimas para batallas mayores y no descuide el descanso en medio de sus deberes. Si Su Alteza no se va, me morderé la lengua ahora mismo. Con expresión de dolor, Theodore montó su caballo a pesar de sus heridas, simplemente le dije a Ethan. Déjalo ir, o terminaré con mi vida en este instante. Ethan se aferró a mí temblando y sollozando incontrolablemente. Bien, haré lo que me pidas. En el sueño, estaba encerrada en una celda de la muerte sometida a una humillación sin fin. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi cara. Por favor, solo mátame. Ethan, duele mucho, hermana mayor. Cuando luché por despertar, Ethan estaba sentado a mi lado, me encogí hacia atrás con miedo. No, aléjate. Ethan sostuvo la medicina con cuidado, persuadiéndome suavemente. No tengas miedo, manzano silvestre, necesitas tomar esta medicina para tus heridas. Los recuerdos de mi vida pasada se superpusieron con esta, me arrodillé en el suelo, inclinándome desesperadamente para suplicarle, por favor, esta medicina duele demasiado, solo acábala por mí. Recordarías, por los viejos tiempos, cómo te salvé. El rostro de Ethan se retorció de dolor cuando extendió la mano para abrazarme, pero yo yacía rígida en el suelo, paralizada. Retrocedí ante su toque, un miedo visceral revolviendo mi estómago.
te devolví lo que querías, Ethan, donde incluso ahora, las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras hablaba, eché a Ethan, no entiendo por qué está haciendo este acto de enamorado. Ni me importan sus motivos, tenía las mejores comidas preparadas para mí, concediendo cada petición excepto dejarme salir, a menudo me despertaba sobresaltada por la noche para encontrar esos ojos oscuros mirándome en la oscuridad, Ethan se colaba para verme a diario, manteniéndose cuidadosamente en las sombras, se había ido la arrogancia dominante de antes, me persuadió para que acariciara sus orejas de lobo con una mirada insinuante, incluso exponiendo la parte más vulnerable de su cuello. Lo ignoré, pero ¿y qué? Nunca tendré nada que ver con él en esta vida. La mansión seguía adornada con linternas rojas y decoraciones, con sirvientes ajetreados. Ethan vino a mí completamente borracho, me obligó a enfrentarlo, ahuecando mis mejillas como si manejara un tesoro perdido hace mucho tiempo. Cásate conmigo, manzano silvestre, haz esto y perdonaré a Theodore. ¿Lo quieres vivo? No, entonces sé una buena chica. Saqué una daga de debajo de la manta y le corté el brazo. Ethan, tú y Vanessa son un rival hecho en el cielo. En cuanto a ti, desearía poder cortarte pieza por pieza, tal como lo hiciste conmigo. Me miró con ojos heridos. Manzano silvestre, me amas, debes, es porque todavía me odias por cómo te lastimé en ese. Entonces lo siento, solo me di cuenta de mi amor por ti después de que te fuiste. En cuanto a Vanessa, esa mujer me engañó, nunca quise lastimarte, solo me senté inmóvil en la silla, completamente impasible ante sus explicaciones. De repente pareció recordar algo, riéndose para sí mismo con deleite. No es demasiado tarde para nosotros, no me importa tu pasado con él, manzano silvestre, de hoy en adelante serás mi esposa. Ethan se encargó de organizar la fecha de nuestra boda. En cuanto a mí, no lloré ni protesté, estaba esperando a que mi amado me rescatara, sabía que Theodore vendría por mí mientras respirara, así que esperé y esperé, solo para que Vanessa apareciera. Ethan la obligó a venir, diciendo que haría que Vanessa y me arrodillé en señal de disculpa. Cuando el sirviente la trajo, vestía una túnica blanca andrajosa, sonriendo a la nada, un destello de vida regresó a sus ojos cuando me vio, luego tiró la taza de té al suelo. ¿No estás emocionado? ¿No estás encantado de qué? Ethan finalmente te haya elegido, ¿por qué? Solo porque en esta vida, fui yo quien lo apoyó y lo ayudó a ascender al poder, ¿yo? Vanessa de repente mostró una sonrisa siniestra y atrajo su horquilla hacia mí, justo cuando pensé que estaba a punto de hacerme daño, giró el extremo afilado de la horquilla hacia su propio cuello, en el siguiente instante, la sangre brotó a torrentes. Tirada en el suelo, sonrió triunfante, nunca me dejaré caer en tus manos, no podrás torturarme, y eres tan tonto. Tu mera existencia es la mayor debilidad de Theodore. Con esas últimas palabras, Vanessa cerró los ojos para siempre. No me di cuenta cuando Ethan vino a llevarme de vuelta, ni presencié su furiosa orden de que le arrancaran una extremidad a Vanessa. Extremidad, de repente me di cuenta, Theodore seguiría bajo amenaza mientras yo respirara, así que así fue. Desde ese día, dejé de comer y beber, perdí la cuenta de los días. Se dice que el general Arnold ha regresado a la corte con el heredero imperial. Ese día me senté debajo del árbol de manzano silvestre durante mucho tiempo, estos fueron trasplantados especialmente aquí por sus órdenes. Me miró suplicante entonces, manzano silvestre, estas son las flores que me pediste que viera contigo. La vida pasada, rompí esa promesa. Ethan vino a verme, le sonreí por primera vez. Tengo antojo de pasteles, ¿te importaría coger algunos? Asintió con entusiasmo como un niño emocionado, diciendo, claro. En el momento en que Ethan se fue, saqué la daga escondida debajo de mi almohada, era un regalo de Theodore para defensa propia. Me corté el cuello con todas mis fuerzas, el dolor era insoportable, pero esta vez sonreí, tan diferente de la agonía de mi vida pasada. Antes de perder el conocimiento por completo, escuché a Ethan sollozos desgarradores. ¿Todavía te niegas a perdonarme? La perspectiva de Ethan siempre se había creído nada más que un humilde hombre bestia, destinado a soportar abusos y desprecio, era hosco. Una vez intentó imitar a otros hombres bestia, forzando sonrisas para divertir a su amo, no importaba cuánto lo intentara, esos colmillos suyos siempre hacían que la gente corriera de miedo. Los guardias descargaban su frustración en él con brutales palizas cuando no podían extorsionarlo, le negaban comida y agua, mientras los transeúntes asustados escupían a la figura encadenada con disgusto. Luego, a los 10 años, una niña con ropa limpia y el cabello recogido en un moño se le acercó, presionó bollos al vapor en sus manos, su rostro velado excepto por esos ojos de luna creciente que le sonreían. 5. Preguntó alegremente, _invertida, ¿vendrías a casa conmigo, _invertida? Como hechizado, Ethan se encontró asintiendo. Pero después de entrar en la mansión, nunca vio a esa chica de nuevo, hasta 2 meses después cuando vio a Vanessa en el patio con solo una mirada,
reconoció esos ojos como los de ella, creyendo que había ganado el amor de su vida. Ayudó repetidamente a Vanessa a atormentar a su hermana del pueblo incluso después de que ella la salvó, incluso cuando lo cuidó con devoción inocente, pero Ethan la despreciaba, esos ojos límpidos que conmovían su corazón. Esos ojos como los de Vanessa que lo hacían sentir completamente expuesto. Cuando Crabapple suplicó su ayuda, su mente estaba en crisis, pero eligió quedarse al margen y no hacer nada. Creía que con Crabapple desaparecido, podría dedicarse de todo corazón a amar a Vanessa. Pero todas las noches después de la muerte de Crabapple, fue atormentado por pesadillas. Una vez, soñó con las lágrimas ardientes de la niña, esos ojos enrojecidos y brillantes perforados directamente en su alma, lo suficiente como para quemar su corazón. Así que durante mucho tiempo se encerró en el estudio, pintando lienzo tras lienzo de sus ojos. Su indiferencia y frialdad hacia Vanessa creció con cada día que pasaba, hasta que una visita a su patio, Ethan escuchó a Vanessa maldecir: «Ah. Descubierto algo». Se dio cuenta de que fue esa mujer quien lo salvó en ese entonces. Su criada la consoló. Imposible. La segunda joven amante fue golpeada hasta la muerte por el amo por rescatar a ese hombre bestia. Desarrolló fiebre alta y fue llevada de urgencia a la finca esa misma noche. Además, cuando se conocieron, su rostro estaba cubierto de erupciones, solo sus ojos eran visibles. Otra criada intervino: «De hecho, joven amante, sus ojos eclipsan incluso a los de Crabapple». Fue entonces cuando Ethan se dio cuenta de lo tonto que había sido. Él mismo destruyó a la chica que había amado y buscado todos esos años. Después de oraciones desesperadas ante Buda, se le concedió otra vida, pero esta vez llegó demasiado tarde. A su regreso, se dio cuenta de que ya había lastimado a Crabapple otra vez. Esta vez ella eligió no salvarlo, sino amar a otro. Ethan se sintió consumido por celos furiosos, después de todas sus súplicas y esfuerzos desesperados por complacerla. ¿Por qué no lo perdonaría, incluso esa única sonrisa que lo había llenado? Su corazón de alegría resultó ser un engaño venenoso. Ese día en su camino a comprar pasteles, estaba tan eufórico que comenzó a visualizar su futuro juntos. Cuando empujó la puerta para abrirla, encontró a su amada tendida en un charco de sangre. Esos ojos que tanto adoraba, los miró por lo que pareció una eternidad. No había miedo en esos ojos. Ella había partido de este mundo con paz en su corazón. La nota apretada en su palma decía: «Si realmente te sientes en deuda conmigo, entonces perdónalo». Esas fueron las únicas palabras que le dejó. Su primera súplica fue todo por el que amaba. Las flores de pera alfombraron el suelo cuando Ethan se desplomó, agarrando su cuerpo sin vida en sollozos incontrolables. Historia paralela de Vanessa. Cuando Vanessa vio por primera vez a ese humilde regresar con un hombre bestia escuálido, no sintió nada más que asco, pero más tarde vio cómo esa misma criatura era adorada como una posesión, preciada día tras día. De repente Vanessa quiso arrebatarle a ese lobo. Desde la infancia, la de Vanessa, el mayor placer había sido robar las pertenencias de Crabapple. ¿Cómo se atreve esa desgraciada ilegítima a reclamar el mismo estatus que una hija de la familia Reginald, esa criada de baja cuna que lava los pies que dio a luz a su padre seducido, dejando a su madre llorando día y noche? Su madre le advirtió: «Nunca debes dejar que esa criatura te eclipse, serás la mejor hija que la familia Reginald haya conocido». Después de casi ahogarse, cuando despertó con recuerdos de su vida pasada, redobló sus esfuerzos para congraciarse con Ethan en su vida pasada. A pesar de cómo la trataba, su amor por ella nunca vaciló, así que mientras mantuviera ese secreto oculto, Ethan la amaría para siempre. Historia 2. Cuando descendió el frío extremo, nevó durante 3 días seguidos. La nieve casi enterró la mitad de nuestros cuerpos. El suministro de comida en el restaurante estaba casi agotado. Repartí las últimas 10 cajas de comida a las personas que se refugiaban en el restaurante. Justo cuando estaba a punto de comerme la última caja que quedaba, de repente me la arrebataron de la mano. Mi aprendiz, a quien trataba como a mi propio hijo, me acusó con justicia. «Todavía hay gente aquí que no ha tenido suficiente para comer. ¿Qué te da derecho a la última caja?». Todos estos refugiados eran vecinos que se habían beneficiado de mi amabilidad antes, incluido un hombre sin hogar que se había aprovechado de mi familia durante 3 años, pero no escucharon mis explicaciones y me echaron de mi propio restaurante. Pensé que moriría en la nieve. Inesperadamente, una caja de comida humeante apareció de repente en mis manos. La nieve había caído durante 3 días completos, amontonándose hasta la altura de las rodillas afuera. La estufa de la cocina estaba tan congelada que no encendía, pero afortunadamente había almacenado algo de carbón para emergencias, lo que evitó que los refugiados en mi tienda murieran congelados durante la tormenta de nieve. Aparte de un poco de carne congelada dura como una piedra en el refrigerador, solo quedaban 10 cajas de comida, pedidas en línea hace 3 días.
Contando a las personas, había exactamente 10 en el tienda, una caja cada uno, comido con moderación, podría durar hasta que llegara la ayuda. Después de calentar las cajas en la estufa, las distribuí a todos en la tienda, justo cuando estaba a punto de comerme la última caja. De repente me la arrebataron de las manos. Vi a mi aprendiz Esre sosteniendo mi caja, regañándome indignado. ¿Cómo puedes comer la última caja cuando otros no han tenido suficiente? Estupefacto, respondí instintivamente. Porque tengo hambre. Solo porque tienes hambre, crees que mereces comer. No tienen todos hambre aquí. No tienes conciencia. Viendo al aprendiz que traté como a mi propio hijo acusándome tan sin reservas, me pregunté si estaba escuchando cosas. Esre, ¿de qué estás hablando? Si no tuviera conciencia, los habría expulsado a todos hace mucho tiempo, no los habría mantenido aquí comiendo y bebiendo gratis durante 3 días. La ventisca de 3 días fue aterradora. Los escaparates de las tiendas cercanas se hicieron añicos y si una persona salía, corría el riesgo de ser arrastrada por el viento o congelada. Muerte. Antes de eso, estas eran personas que no habían salido de mi tienda antes de la nieve, y preocupado por su seguridad. Los dejé quedarse y les di comida y bebida gratis, pensando que todos eran vecinos y que cada pequeña ayuda contaba, pero Esre no escuchó mis explicaciones y en su lugar tuvo una epifanía. Así que has querido echarnos todo el tiempo, ¿no es así? Ya veo, tu corazón es realmente malvado. Luego abrió el refrigerador, sacó un gran trozo de carne congelada y le dijo a la multitud refugiada: miren, tiene tanta carne pero no nos la dio, solo un poco de caldo para engañarnos. Probablemente esperando a que muramos de hambre para poder comer sola. La gente, ya miserable por no tener suficiente comida o calor estos últimos días, me miró con enojo. Vaya, y aquí pensé que eras realmente bondadoso. Resulta que tu corazón es tan oscuro, jefe. Eso no está bien. Todos tenemos hambre. ¿Por qué no compartiste la carne con nosotros? Verdaderamente egoístas y codiciosos, probablemente queriendo sacar provecho de nosotros durante este desastre. Mientras clamaban, estaba frenético, explicando apresuradamente. No dije que no compartiría contigo. Hay 10 de nosotros aquí, e incluso si cocinamos todo este trozo de carne, ¿cuánto podría obtener cada persona? ¿No sería mejor guardarlo hasta que llegue la ayuda? Mi tienda generalmente iba bien, y vendía mis provisiones de comida a diario. Esta carne estaba reservada para emergencias y no debía usarse a menos que fuera absolutamente necesario. Pero sus ojos ya estaban rojos, ninguno dispuesto a escuchar mis explicaciones, especialmente mi aprendiz, que me miró como si fuera un enemigo. Basta, maestro, esta es la última vez que te llamo maestro. Si te queda algo de conciencia, simplemente vete solo. ¿Por qué debería comer una mujer como tú cuando los hombres harán el trabajo cuando sea el momento de reconstruir después del desastre? Esas palabras me golpearon como un martillo en el corazón. Hace años, cuando Esre tenía 14 años y lo echaron de su casa, me dio pena sobre él y lo tomé como mi aprendiz, proporcionándole comida, refugio y habilidades. Nunca imaginé que el aprendiz que trataba como mío diría cosas tan bestiales. ¿Por qué debería irme? Esta es mi tienda y estás comiendo mi comida. Si alguien debe irse, eres tú. Me senté en el suelo con una actitud resignada, como si estuviera listo para enfrentar la muerte, pero la expresión de Esre se oscureció, y me levantó y comenzó a caminar afuera. Amo, ya que no está mostrando respeto, no me culpe por ser grosero. Pequeña bestia, ¿qué está haciendo? Esta es mi tienda, ¿qué derecho tiene a echarme? Grité de miedo y luché, pero por un momento, Esre no supo qué hacer conmigo. Justo entonces, las personas sentadas cerca se pusieron de pie, me levantaron por las extremidades y me arrojaron afuera. Isla, no puedes culparnos. Si hubieras compartido ese trozo de carne antes, ¿habríamos hecho esto? No desperdicies palabras con esta dueña codiciosa. Echándola, hay más carne para el resto de nosotros. Ella ha estado ganando dinero con nosotros durante 10 años, considere esta venganza. Rápido, cierre la puerta, hace frío. Estos refugiados eran todos vecinos locales. Había manejado este lugar de comida rápida durante 10 años, ofreciendo las comidas más asequibles y las porciones más grandes. Nunca me importó dar crédito o comidas gratis, porque creía en ayudar durante los tiempos difíciles. Mejor un vecino cercano que un pariente lejano. Todos nos apoyamos mutuamente durante los días más difíciles. Entre ellos estaba un hombre sin hogar que había comido gratis en mi casa durante 3 años. Sin embargo, cuando me echaron, no dijo nada e incluso ayudó a otros a abrir la puerta. Me arrojaron al frío, la nieve intensa, incapaz de levantarme durante mucho tiempo. El sonido de la puerta cerrándose también me heló el corazón. Había manejado mi negocio honestamente durante 10 años, nunca buscando nada a cambio, criando a mi aprendiz como a mi propio hijo. ¿Cómo terminé en tal situación?
Todavía estaba inmerso en el dolor cuando de repente sentí algo cálido en mi mano. Mirando hacia abajo, vi una caja humeante de comida que había aparecido de la nada. ¿No era esta la misma caja que me arrebataron? ¿Cómo apareció de la nada y por qué estaba tan caliente como si recién la hubieran hecho? Se me ocurrió una idea audaz y devoré la comida rápidamente. Luego tiré la caja vacía a un lado y esperé ansiosamente. Al segundo siguiente, otra caja de comida apareció de la nada. Estaba tan feliz que casi salté de alegría. Pero para confirmar mi sospecha arrojé toda la comida a regañadientes. Efectivamente, otra caja apareció ante mí. Ya fuera un regalo divino o algo más, no iba a morir de hambre en este desierto nevado. La prioridad inmediata era encontrar un lugar cálido, afortunadamente. La fuerte nevada había parado y la nieve casi me enterró a la mitad. Para evitar hundirme más, tuve que arrastrarme por la nieve. Las tiendas de los alrededores estaban destruidas por la nieve o firmemente cerradas. Después de una larga búsqueda, finalmente encontré un club de ocio de 2 pisos con una pequeña grieta en la puerta. Me apreté con gran esfuerzo, pero al segundo siguiente un cuchillo afilado apareció frente a mí sobresaltándome. Tanto la persona con el cuchillo como yo gritamos al mismo tiempo al inspeccionarlo más de cerca. Me di cuenta de que era un joven. Mirando dentro vi a 7 u 8 jóvenes estudiantes refugiándose aquí. Al ver que yo era una tía de aspecto inofensivo, el joven dejó el cuchillo y se disculpó con una ligera vergüenza. Lo siento, tía, teníamos miedo de que vinieran personas malas a ocupar nuestro lugar. Nos robaron ayer y tuvimos que desafiar la nieve para encontrar refugio aquí. Agité mi mano para indicar que no había necesidad de disculparse. Vi al niño mirando fijamente la lonchera en mis manos, tragando saliva. Mirando alrededor de la habitación, noté a varios estudiantes que parecían igualmente hambrientos. Aunque parecían de buen humor, claramente estaban hambrientos, sus rostros demacrados y pálidos, lo que sugiere que no habían comido en mucho tiempo. ¿Quieres un poco?, pregunté, levantando la lonchera. La deglución del joven fue audible, pero negó con la cabeza y dijo: no, tía, eso es tuyo, deberías comértelo. Los demás estudiantes asintieron también, recordando las expresiones desagradables de algunos vecinos con los que me había topado antes. Al observar a estos estudiantes de mirada clara, la disparidad entre las personas me impactó profundamente. Yo también tuve un hijo que falleció trágicamente joven. Si hubiera crecido, tendría más o menos su edad. Sentí compasión, pero los acontecimientos recientes habían aumentado mi cautela, así que tiré la lonchera por la puerta. Tía, ¿qué haces? Aunque no quieras comer, no desperdicies comida así, protestaron, casi sin aliento por la angustia. Pero al ver aparecer otra lonchera en mi mano, se quedaron atónitos. Madre mía, tía. ¿Has desarrollado algún poder sobrenatural? Pareces la protagonista de una novela apocalíptica, exclamó una de las chicas emocionada. Como pueden ver, tengo un suministro infinito de estas loncheras, con gusto las comparto, pero no pueden comer y beber gratis, tendrán que trabajar. Esforcémonos todos para superar este clima nevado juntos, expliqué mientras los estudiantes asentían con la cabeza. Distribuí las loncheras. Hambrientos, comenzaron a devorar la comida vorazmente. Aproveché esta oportunidad para registrar la casa club y efectivamente encontré un viejo generador diésel y varios calentadores eléctricos en el almacén. El generador era un modelo antiguo, probablemente desconocido para la generación más joven. Recluté a algunos de los jóvenes para que me ayudaran a sacarlo y ponerlo en funcionamiento. Una vez conectado a los calentadores, la habitación se calentó al instante. En ese momento, me transformé de una simple tía en una figura venerada. Rodeada de admiradores que me elogiaban con entusiasmo, cargué rápidamente mi teléfono y comencé a buscar noticias. La fuerte nevada había afectado a todo el país. Afortunadamente, en el norte donde estaba, la gente estaba mejor equipada para manejar la nieve. Sin embargo, las regiones del sur, desacostumbradas a un clima tan severo, sufrieron mucho. Los servicios nacionales de emergencia se centraban en esas áreas. Afortunadamente, el gobierno había movilizado los esfuerzos de rescate rápidamente. Mientras persistieran, había esperanza. Y con mi nuevo e impresionante poder, me sentí aún más optimista. Justo entonces, recibí una llamada de mi aprendiz, Esre. Miré su nombre en la pantalla. Todo lo que podía pensar era en su reciente traición. Estuve tentado de colgar, pero de alguna manera, terminé respondiendo: maestro, es genial que esté vivo. ¿Ha encontrado algo de comida por ahí? Las palabras de Esre me enfurecieron, ya que parecía haber olvidado por completo que él fue quien me había expulsado, pero ahora tenía la audacia de pedirme que trajera comida para salvarlos.
Comida, por supuesto, encontré algo. Eso es genial, por favor, tráela rápido. Terminamos la carne que dejaste en un instante. ¿Por qué no almacenaste más comida? Me muero de hambre aquí, se quejó. ¿Por qué debería importarme si estás hambriento? Fuiste tú quien me echó, repliqué con dureza, pero aunque te echara, no puedes ignorarme, no lo olvides, cuando me acogiste dijiste que me tratarías como a tu propio hijo. No se espera que una madre se sacrifique por su hijo. ¿Qué clase de hijo aleja a su madre? Ten algo de vergüenza, espeté, abrumado por su audacia, y colgué el teléfono bruscamente. Recordé la vigilancia en la tienda, aunque casi había un apagón alrededor. El sistema de vigilancia estaba equipado con baterías que podían durar al menos una semana. En la grabación, después de que ese me echara, sacó jubilosamente un gran trozo de carne congelada y comenzó a cocinarlo en una olla. Pero justo cuando la carne estaba cocida y lista para ser servida, un hombre grande y alto le cortó la mitad. ¿Qué estás haciendo? Esa es mi carne. Ese intentó arrebatársela, pero al ser pequeño y delgado, fue fácilmente abofeteado al suelo por el hombre. Quien tenga el puño más fuerte es dueño de la carne, declaró el hombre. Después de eso, los demás corrieron hacia adelante, agarraron la carne restante y la devoraron con avidez. Estos hombres, con sus grandes apetitos y habiendo estado hambrientos durante días, devoraron el gran trozo de carne en poco tiempo. Esre, incapaz de agarrar ni un trozo, me llamó en un estado lamentable. Al ver todo esto, sentí una perversa sensación de satisfacción y le envié a Esre una foto de las comidas sobrantes de los estudiantes. Al instante, Esre me bombardeó con 7 u 8 llamadas, pero no respondí ninguna. Apagué mi teléfono y decidí ignorar la situación. Durante una conversación con los estudiantes, me enteré de que todos venían de la misma clase para un ejercicio de formación de equipos. El líder del grupo, Félix, era su presidente de clase. Todos eran atletas, hombres y mujeres fuertes, y bajo mi dirección limpiaron la nieve de la puerta principal para evitar que se viera abrumada por más nevadas. Aunque la casa club tenía un generador, su suministro de diésel se estaba agotando y pronto se quemaría. Así que envié a Félix y a algunos otros a recoger leña de un bosque cercano. Deben estar hambrientos, vengan a comer, dije. Repartiéndoles comidas humeantes. Ni siquiera habían comenzado a comer cuando crucé miradas con una pareja familiar. Era ese. La casa club estaba justo enfrente de mi restaurante, y podía ver claramente la escena aquí y las comidas en mis manos a través de la ventana, sus ojos enrojecidos por la emoción mientras llamaba a los que estaban cerca, y pronto, el mismo grupo que me había echado se acercó amenazadoramente. Entonces, ¿tienes comida y se la estás dando a extraños? Ni siquiera a tu discípulo y vecino. ¿Eres siquiera humano? Me gritó Esre. Basta, respondí bruscamente. Nunca he visto a un buen vecino o un buen discípulo que aleje a alguien. De ahora en adelante no tengo nada que ver contigo, intentó replicar Esre. Pero el hombretón lo abofeteó de nuevo. Isla, discípulo desagradecido, le he enseñado una lección para ti. Si quieres, puedo cortarle la cabeza a su perro para disculparme contigo. Al oír esto, Esre tembló de miedo. La parte inferior de su cuerpo parecía humedecer la nieve debajo de él. No es necesario. Si no fuera por tu apoyo, no me habrían expulsado. Ahora intentan limpiarse. Quieren una caja de comida. Son $500 cada uno. Tómalo o déjalo, Isla. Esto es realmente innecesario. Acabamos de expulsarte. Tienes que empujarnos a la muerte. ¿Quién está tratando de empujar a quién a la muerte? Cuando me expulsaste, ¿alguna vez consideraste si podría morir congelado en la nieve simplemente perderme? Estaba furioso. Es un caso clásico de ingratitud, ser demasiado amable solo para generar resentimiento. La cara del hombre se puso muy fea, y luego, notando a las mujeres detrás de mí, dijo con desdén: Isla, ya que tienes comida, ¿por qué no nos das de comer hombres que puedan hacer el trabajo pesado? Alimentar a estas chicas es un desperdicio, no pueden cargar cosas pesadas. Cargas, para decirlo sin rodeos, son solo una carga. Este comentario me enfureció pero me divirtió. Mis alumnas eran todas capaces, manejando todo, desde limpiar la nieve hasta juntar leña. Curiosamente, son los pocos hombres corpulentos de la tienda los que, además de ser capaces de robar a los demás, no sirven para nada más. ¿Crees que no será un desperdicio si te lo doy? Si fueras de alguna utilidad, ya habrías salido a buscar comida, repliqué sin disculparme, lo que agrió visiblemente la expresión del hombre. Ya que así es, no nos culpes por ser groseros, hermanos, vamos a quitárselo. Después de que habló, varios de ellos cargaron contra mí, con la intención de arrebatarme la comida en caja de las manos. Lo que no sabían era que mis compañeros eran todos estudiantes fuertes y atléticos. Antes de que pudieran emerger completamente de la nieve, Félix lanzó un palo de madera que golpeó ferozmente a uno de los hombres en la frente. Inmediatamente después,
los estudiantes de la casa cargaron, el grupo que me había expulsado fue liderados por un hombre grande y alto, pero el resto eran viejos, débiles o discapacitados. No pasó mucho tiempo antes de que los golpearan en retirada, arrastrándose de regreso al pequeño restaurante cubierto de polvo y suciedad. Celebramos triunfalmente, agarrando varias botellas de cerveza de la casa club y brindando entre nosotros. Luego colocamos una mesa llena de comidas envasadas y festejamos ante sus propios ojos. A través de la ventana, pude ver sus miradas enojadas, especialmente Esre, de quien antes me había compadecido, siempre cocinando especialmente para él ahora, incapaz de agarrar comida y probablemente muerto de hambre todo el día. Sus mejillas estaban demacradas, lo que lo hacía parecer un fantasma vengativo. Al segundo siguiente, Esre fue severamente golpeado por personas dentro del restaurante, y pude escuchar débilmente algunas maldiciones. Todo es tu culpa, si no hubieras ahuyentado a tu amo, estaríamos muriendo de hambre aquí. Será mejor que le ruegues a tu amo, ya sea arrodillándote o incluso suicidándote, si no puedes recuperar la comida. Solo espera, gritó mientras estaba golpeado, pero no sentí ni una onda en mi interior. Todo esto era obra suya. Justo entonces, los copos de nieve comenzaron a caer del cielo, y el viento feroz aulló de nuevo. Se acercaba otra ventisca. Rápidamente llamé a los estudiantes adentro y atrincheré la puerta firmemente. Encendimos la leña reunida, y todos se acurrucaron alrededor del fuego para calentarse, aunque no tenían hambre. Todavía hice que todos comieran una porción extra de la comida en caja, en un clima tan frío. Es esencial tener más grasa para evitar morir congelado. Afuera, el viento rugía, pero en medio de él escuché un grito distintivo de ayuda, ayuda, sálvame. Abrí la cortina para mirar, y para mi sorpresa, era un hombre sin hogar que había buscado refugio en mi tienda. En ese momento, estaba completamente desnudo, su cuerpo cubierto de escarcha. Isla, por favor sálvame. Me echaron e incluso me quitaron la ropa. Me voy a congelar hasta morir. Una niña, incapaz de soportarlo, intentó abrirla puerta, pero la detuve. La primera vez que conocí a este hombre sin hogar, estaba casi desnudo y a punto de morir congelado en la fuerte nieve. Sintiendo lástima, lo había traído al restaurante para calentarse, y desde entonces, había comido gratis en mi casa durante 3 años, lo había tratado tan amablemente. Llamarme su salvavidas no era una exageración. Sin embargo, cuando me echaron, posiblemente para morir congelado en la nieve, no hizo nada e incluso ayudó a otros en mi contra. Una persona así no valía la pena salvar. Ignoré sus gritos, dejándolo gritar y chillar afuera. Isla, moza sin corazón, solo vas a verme morir congelado, te digo, incluso como un fantasma, no te dejaré ir. Al ver que no estaba abriendo la puerta, el hombre sin hogar estalló en maldiciones, aparentemente desahogando sus verdaderos sentimientos, pero pronto se quedó en silencio, fundiéndose con el hielo y la nieve. La chica que quería abrir la puerta se sintió algo culpable, pero después de compartir mis experiencias con ella, comenzó a indignarse en mi nombre. Tía, hiciste lo correcto, él no se merece tu ayuda. Le di una sonrisa y una vez más revisé la vigilancia del restaurante a través de mi teléfono. La carne en la tienda había sido completamente devorada, dejando solo algunos platos vegetarianos como papas y zanahorias. Una cantidad tan pequeña estaba lejos de ser suficiente para los 9 hombres corpulentos en la tienda. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que reducir el número de personas que comían. Un hombre sin hogar, que no tenía apoyo ni objetos de valor, naturalmente se convirtió en el primer objetivo en ser abandonado. Fue brutalmente despojado de su ropa y arrojado a la calle para que se las arreglara solo, pero incluso después de descartar uno, todavía quedaban 8. Evidentemente, ese fue el siguiente en el que pusieron la mira. Estaba tirado en el suelo durmiendo cuando de repente varios hombres lo agarraron con fuerza y comenzaron a despojarlo de su ropa. ¿Qué están haciendo? No me echen, este restaurante pertenece a mi amo, no pueden echarme, suplicó. Luchó y gimió como un perro que había perdido su hogar. Me pregunto si pensó que un día le podría pasar lo mismo cuando me echó sin corazón. Su amo fue expulsado por tú. ¿Qué te hace diferente, basura inútil, desperdiciando comida aquí? Solo échalo, gritaron. Cuando unos hombres estaban a punto de echar a Esre, soltó un grito como un cerdo sacrificado, e incluso se orinó los pantalones del miedo. En ese momento pareció pensar en algo y dijo apresuradamente: perdóname la vida, y puedo encontrar comida para nosotros. Al escuchar esto, los hombres bajaron a Esre. También tenía curiosidad por cómo Esre encontraría comida, pero al momento siguiente, no pude decir si el monitor se había congelado ya que no se registró ningún sonido. Solo pude ver a Esre entrando en pánico. Mis instintos me dijeron que no estaba ofreciendo nada bueno. La ventisca duró toda la noche, y hubo varios momentos en los que pensé
Que la tormenta atravesaría nuestro refugio y nos enterraría en la nieve. Esa noche ninguno de nosotros tenía ganas de dormir. Nos sentamos en silencio alrededor del fuego. Después de un rato, una niña comenzó a sollozar suavemente. Solo quería ver la nieve. No vamos a morir aquí, ¿verdad? Sus palabras volvieron sombrías las caras de todos los demás. La habitación se sintió sin vida por un rato. No se preocupen. Estoy aquí y no dejaré que mueran de hambre, los tranquilicé, sacando algunas comidas envasadas. Al ver las comidas humeantes y fragantes, el ánimo de todos mejoró un poco. Sí, tenemos a nuestra gran heroína Isla, por lo general, en las historias. Si te quedas con la heroína, sobrevives, alguien bromeó. Exactamente, animémonos un poco y comamos algo para detener nuestra perdición diciendo, sí, definitivamente podemos lograrlo. Viéndolos animarse unos a otros, me sentí incómodo. ¿Qué pasaría si mi capacidad de suministrar comidas envasadas sin cesar desapareciera al día siguiente? ¿Cómo me las arreglaría entonces para ayudar a estos jóvenes a sobrevivir el duro invierno? Justo entonces apareció un mensaje en mi teléfono: por favor no se rindan. La nación no abandonará a ningún ciudadano. Los equipos de rescate voluntarios están trabajando incansablemente. Era la última actualización de los equipos de rescate nacionales, indicando que se habían establecido muchas zonas seguras. ¿Qué? Me animó. Sí, definitivamente podemos lograrlo. Crea en nosotros mismos y en nuestro país. Finalmente, la ventisca amainó al día siguiente. La nieve afuera se había acumulado bastante, y solo limpiarla fue un gran esfuerzo. Mientras estaba ocupado paleando nieve, vi una figura arrastrándose por la nieve hacia nosotros. Era Ezre. Estaba demacrado, sus ojos hundidos y su cuerpo mostraba las marcas de las palizas. Ja, amo, me saludó con una sonrisa aduladora. ¿Todavía te atreves a venir, buscando una paliza? Antes de que pudiera explicar sus razones, Félix agarró un palo, listo para golpearlo, asustando a Ezre y haciéndolo acurrucarse en una bola. Espérame, estoy aquí para ayudar, sé dónde hay carbón, que podría mantenernos calientes. Al escuchar esto, le pedí a Félix que se detuviera y mirara a Ezre desde arriba. ¿Hablas en serio? Por supuesto, amo. ¿Has olvidado que mi papá vende carbón? Su fábrica está a menos de 2 millas de distancia. Ezre respondió apresuradamente. Sus palabras eran de hecho ciertas. Cuando lo echaron de su casa hace años, visité específicamente a su familia, y vi que estaban en el negocio del carbón. Aunque habíamos reunido bastante leña, definitivamente no arde tan intensamente como el carbón. Con esta fuerte nevada, no tenemos idea de cuánto durará ni cuándo podría llegar el rescate. Tenemos que estar completamente preparados, pero, habiendo visto el comportamiento de ese en la vigilancia ayer, me preocupaba que pudiera hacer algunas travesuras, así que tuvimos que ser cautelosos. Tía, realmente necesitamos el carbón. Si cada uno de nosotros trae una bolsa de regreso, debería durar al menos medio mes. Dividámonos, la mitad de nosotros iremos con él a buscar el carbón, y la otra mitad se quedará aquí para proteger el lugar, por si acaso intentan alguna travesura, sugirió Félix. Después de pensarlo, asentí. Conjuré docenas de comidas en cajas y las coloqué en la casa club como una provisión de emergencia, haciendo que ese salivara. Amo, ¿podría tener una también? No he comido en casi 2 días y he estado llenando mi estómago de nieve. Si no me das una, no te llevaré a buscar el carbón. Había anticipado que Ezre podría hacer algo así que no estaba preocupado. Si no nos llevas a buscar el carbón, entonces no tendrás una comida. Al instante se quedó sin palabras, su cara roja y el cuello hinchado de ira. Claramente, sin embargo, necesitaba esa comida en caja más desesperadamente que nosotros necesitábamos el carbón. Finalmente cedió abatido, llevándonos a la fábrica de carbón de su familia. La nieve todavía estaba espesa, pero afortunadamente, tenía algunos jóvenes fuertes que paleaban la nieve mientras caminábamos, evitando que me abrumara. La fábrica de carbón estaba a solo 10 minutos a pie, pero nos tomó casi 1 hora llegar allí. Aquí estamos, tendrás que cavar alrededor. El carbón probablemente esté enterrado bajo la nieve, y puede que quede algo dentro del almacén. Gritó ese mientras me llevaba al almacén de la fábrica, abriendo la puerta. De hecho encontramos algo de carbón dentro. Todo en pedazos pequeños pero seco, ardiendo sin causar irritación. Comencé a llenar mi mochila, pero justo cuando me estaba metiendo en ella, la puerta del almacén se cerró de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, me empujaron con fuerza al suelo. Ah, ¿qué estás haciendo? Escuché a Ezre gritar enojado. Bruja, bruja, soy tu discípulo, y ni siquiera me escatimaste una comida en caja. No he comido en 2 días, ¿quieres matarme de hambre? Ezre me agarró ferozmente del cuello, estrangulándome. Luché por apartarlo, usando mis brazos y piernas, pero subestimé la fuerza que puede provenir de la ira extrema.
a pesar de no haber comido en 2 días, su agarre era inamovible. Ah, cálmate. Puedo darte una comida en caja, pero si me matas no tendrás nada que comer. Traté de conjurar una comida en caja, pero por alguna razón, no pude producir una. Cegado por la rabia, Ezra ignoró todo. ¿De qué sirve una comida con esta fuerte nevada? ¿Cuánto tiempo puedo aguantar? Podría acabar con todo por los dos. No, asesinar es ilegal. Solo tienes 20 años. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida en prisión? Estaba casi sin aliento mientras luchaba por pronunciar mis últimas palabras. Pezuña. Rompiendo la ley, el mundo se acaba de todos modos. ¿Qué importa si mato a más gente? Ezra parecía haber perdido la razón por el hambre y el odio, extinguiendo hasta el último rastro de su humanidad. Me estaba asfixiando sin oxígeno, y una lágrima cayó lentamente. Si pudiera vivir esta vida de nuevo, no habría recibido a Ezra, que vagaba sin rumbo por las calles nevadas con los pies descalzos, en mi tienda ese día nevado. No lo habría alimentado, ni le habría enseñado a cocinar, ni lo habría cuidado como lo hace una madre, cuidando meticulosamente cada detalle. Habría evitado este destino si hubiera sido un poco más indiferente. Me resigné a mi destino. Sintiendo pena por los estudiantes sin mis loncheras, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir? En este clima nevado, mientras mi conciencia comenzaba a alejarse de mi cerebro, en los últimos momentos de mi vida, escuché un estruendo sordo. Al segundo siguiente me soltaron y el aire fresco llenó mis pulmones una vez más. Tosí violentamente y antes de que pudiera celebrar haber sobrevivido a la terrible experiencia, un grupo de personas irrumpió. ¿Podría ser un equipo de rescate? Al mismo tiempo, Félix y algunos estudiantes corrieron a ayudarme a levantarme. Su rostro estaba lleno de autorreproche mientras decía con dolor: «Tía, ¿estás bien? De repente desapareciste. Me moriste de miedo, pero afortunadamente el equipo de rescate vino a salvarnos. Finalmente estamos a salvo». Al ver las caras amigables de los miembros del equipo de rescate, no pude evitar dejar caer mis lágrimas. Pensé que iba a morir aquí. Esta señora, somos un equipo de rescate formado espontáneamente. Pasábamos y escuchamos a alguien pidiendo ayuda. Es impactante que alguien se atreviera a cometer violencia en este momento, pensando que no enfrentarían la ley. Después de hablar, los miembros del equipo de rescate sujetaron firmemente a Ezra. Finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Temblando como si estuviera nervioso: «No, por favor, no lo decía en serio, solo estuve confundido por un momento». «Maestro, siempre me has cuidado más, por favor suplícales, perdóname esta vez, te cuidaré bien en el futuro, por favor no dejes que me arresten». Intentó desesperadamente agarrar mi mano, llorando amargamente, pero el equipo de rescate lo sujetó con fuerza y no pudo moverse. Lo miré fríamente, el dolor abrasador en mi cuello era un recordatorio constante de que mi amado aprendiz casi me había matado. «Lo que más lamento ahora es tomarte como mi aprendiz. Reflexiona bien mientras estás dentro y sé una mejor persona cuando salgas. Nuestra relación maestro-discípulo termina aquí». «No. No puedes ser tan desalmado, solo te eché, en realidad no te maté. Mi crimen no es digno de muerte. ¿Por qué no puedes perdonarme?». Giré la cabeza, ignorando sus gritos desgarradores detrás de mí. Pronto, se lo llevaron y mi mundo finalmente se calmó. El equipo de rescate limpió rápidamente la nieve de las calles, creando un sendero transitable y estableciendo una zona de seguridad temporal para que la gente se calentara. Mi capacidad de proporcionar un suministro ilimitado de almuerzos para llevar desapareció en el momento en que Ezra me estranguló, pero ya no la necesitaba. En la zona de seguridad asumí la responsabilidad de un chef, asegurándome de que cada refugiado pudiera tener una comida caliente. La terrible ventisca finalmente se detuvo. Con el esfuerzo de todos, gran parte de la espesa nieve se derritió y la ciudad comenzó a revivir. En cuanto a los que buscaron refugio en mi tienda, tampoco los dejé ir. Le proporcioné a la policía las imágenes de vigilancia de la tienda. Pusieron vidas en peligro imprudentemente al empujar a la gente a la ventisca, cometiendo un delito, y ahora están detenidos esperando un castigo legal. Después de volver a la vida normal, comencé a administrar mi restaurante nuevamente. Félix, después de graduarse, no siguió su campo, sino que vino a trabajar como aprendiz en mi restaurante. Era diligente y amable. Al observarlo, vi al hijo que había perdido antes de que pudiera experimentar plenamente el mundo. Aunque me he encontrado con la indiferencia humana, todavía creo en la bondad de las personas. Seguí vendiendo comida rápida asequible y ofreciendo almuerzos en caja gratis a quienes no podían pagar una comida. Traté a los demás con amabilidad y me lo devolvieron, lo que ayudó a que mi negocio creciera.
Abrí varios restaurantes más en la ciudad, siempre colgaba un letrero en la entrada de mi tienda: si tienes frío o hambre, entra y quédate un rato.